Esta fatídica historia española comienza el viernes 13 de noviembre de 1992 en una localidad valenciana llamada Alcácer. Tres amigas llamadas Antonia, Desiree y Miriam decidieron acudir a una fiesta que celebraba su instituto en una discoteca llamada Color en Picassent, que era una localidad vecina prácticamente de su pueblo. Una cuarta niña, llamada Esther Díez, pudo también ser una víctima más de este grupo si no hubiese sido porque finalmente se quedó en su casa. Antes de la fiesta, las tres niñas acudieron al domicilio de Esther para decirle si simplemente quería unirse a ellas, pero por el contrario, y para su suerte, Esther estaba enferma por una gripe que había en Valencia durante esta época y decidió rechazar la oferta de sus amigas. Miriam en un primer momento optó por llamar a su padre para que éste pasase a recogerlas y las llevase a la discoteca, pero él también estaba enfermo de esta gripe, por lo que se rehusó a coger el coche, tener que llevarlas hasta allí y después volver a casa. Y sinceramente no me quiero imaginar los remordimientos que luego este padre tuvo en consecuencia de lo que ocurrió después por no llevarlas. De hecho, el padre de Miriam es una de las personas más importantes en este caso porque de todos los padres él es el que más ha dado la cara, por decirlo de algún modo, en las noticias, y de hecho ha sido muy criticado por el público en general, ya que creían que lo único que quería era fama y dinero, por decirlo de algún modo, pero más bien era más que nada para dar visibilidad al caso, y creo que es importante mencionar, ya que no lo he visto en otros vídeos simplemente. Como iba diciendo, fue entonces que desgraciadamente las niñas decidieron hacer autostop para llegar a la discoteca donde se celebraba la fiesta. Para quien no lo sepa, autostop digamos que es hacer un pequeño gesto con la mano, tú haces ese gesto y básicamente te recogen si coincide en la ruta por la que tú vas a ir. Lógicamente mucha gente pensará que eso es peligroso, pero tenemos que tener en cuenta que era otra época en la que no había tanto peligro o por lo menos no se conocía. Algo que no he visto mencionado en otros vídeos es que en un primer momento las chicas fueron recogidas por un matrimonio que realmente quería llevarlas hasta allí sin hacer nada en absoluto. Este matrimonio, como digo, las llevó hasta Picassent, pero el coche fatídicamente sufrió un accidente, por lo que tuvieron que parar en una gasolinera cercana, y entonces las niñas volvieron a decidir que tenían que hacer autostop otra vez. Y es así como llegan a su vida Miguel Ricart y Antonio Anglés, que son los dos únicos sospechosos, y Miguel Ricart en este caso el único condenado, porque Antonio Anglés se dio a la fuga. Aquí es donde precisamente comienzan los hechos, ya que las niñas no volvieron a la mañana siguiente a su casa y los padres decidieron interponer una denuncia por desaparición. He de decir que la policía actuó medianamente rápido, por decirlo de algún modo, ya que no tuvieron que esperar 24 horas, por ejemplo, al ser menores, pero sí que la investigación tuvo muchas complicaciones, muchos errores, y de hecho hubo dos policías que murieron atropellados por un todoterreno, con lo cual ya no fue solo la desaparición de las niñas, sino también a lo que desembocó este caso. Es importante recalcar que esta historia tiene dos versiones, una primera versión oficial que es la que explicaré rápidamente, para después pasar a todos los datos y errores que llevaron a cabo tanto la policía como el primer equipo forense, según las propias palabras del Dr. Frontela, que es uno de los eruditos de la medicina forense en España y que llevó a cabo una serie de teorías sobre el caso. Tras la desaparición de las niñas, después de varios meses, el día 27 de enero de 1993, dos apicultores que habían subido a la montaña para comprobar el estado de sus abejas, ya que había habido una serie de tormentas, se dieron cuenta al sentarse de que había un brazo con un reloj sobresaliendo. Me estoy dando cuenta de que es un poco creepy, perdón. El caso es que estaba un brazo sobresaliendo con un reloj por encima de la tierra, con lo cual lo primero que pensaron fue que eran las niñas desaparecidas. A todo esto he visto muchos vídeos diciendo que esto era algo sospechoso porque ¿por qué ibas a pensar que eran las niñas? Lógicamente en esa zona no había nadie más desaparecido, por lo que era un poco extraño pensar que podrían ser otras personas y no esas niñas que llevaban 3 meses desaparecidas, por lo que para mí no es algo que se debe tener en cuenta, por decirlo de algún modo. Aún así, los apicultores fueron tachados en un primer momento por sospechosos, pero nada que ver, ellos no tenían nada que ver y simplemente fue casualidad que descubrieran ellos los cadáveres. Tras descubrir a los cuerpos, ellos tuvieron que bajar de nuevo la montaña para volver con unos policías y entonces se dio el levantamiento de los cadáveres. Estos estaban envueltos en una alfombra, maniatados de manos y piernas, y también
se encontraron una serie de objetos cerca de la fosa, tanto por ejemplo latas como bolsas, como incluso una camiseta, creo recordar, y lo más importante, un volante médico que correspondía al nombre de Enrique Anglés, es decir, el hermano de Antonio, uno de los supuestos secuestradores y asesinos. La policía lógicamente encontró a Enrique, pero se dieron cuenta de que él no tenía nada que ver y que había sido su hermano el que le había suplantado la identidad, por lo que intentaron encontrarle, pero él ya se había dado la fuga, supuestamente a Portugal. Tan solo se encontró a Miguel Ricard, por lo que contamos únicamente con su versión de los hechos. Según Miguel, ambos hombres violaron y torturaron a estas chicas en la conocida La Casa de la Romana, para posteriormente llevarlas a través de una pequeña ruta, un pequeño sendero que tenían que ir de fila de a uno, para conducirlas finalmente al lugar de su sepultura y también de su ejecución. Les propinaron un balazo a cada una en la cabeza para después enterrarlas envueltas en dicha manta y dejarlas allí durante 75 días para después ser encontradas. Esto fue lo que los jueces consideraron como la versión oficial del crimen de Alcácer, tras el juicio que se inició el 12 de mayo de 1993 y que se extendió hasta el 30 de julio de ese mismo año. Tan solo cumplió 21 años de los 170 que había sido condenado gracias a la doctrina Parot, que surgió hace unos años en España. Como dije al principio del vídeo, esta es solo la versión oficial de los hechos, pero ajena a esta hay muchísimos detalles que por una razón u otra me ha sido prácticamente imposible ver en los vídeos. Sí que es cierto que muchos se mencionan, uno o dos, pero no todos en conjunto, y tampoco personajes tan relevantes como Juan Ignacio Blanco o como el Dr. Frontela, del que había mencionado antes, por lo que creo que sinceramente merecen estar en este vídeo. El día 18 de marzo de 2019 se sentó en el plató de Cuarto Milenio, un programa bastante visto en España, el doctor Luis Frontela, que es uno de los eruditos de la medicina forense que ha trabajado y estudiado tanto en Italia como en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Él habló sobre una posible tercera vía, por decirlo de algún modo, en el que Antonio Anglés supuestamente no habría desaparecido, sino que le habrían matado para que callase, que no dijera absolutamente nada, y como chivo expiatorio estaría Miguel Ricard. Como afirmó el doctor Frontela en esta entrevista, el levantamiento se realizó de unas condiciones bastante críticas, por decirlo de algún modo. En un levantamiento de un solo cadáver se puede tardar hasta 24 horas y en el caso del crimen de Alcácer, para los 3 cadáveres simplemente tomaron 1 hora. Esto básicamente destrozó la escena del crimen porque utilizaron palas para desenterrar a los cadáveres y subirlos, pero esto no se puede hacer así. Digamos que la medicina forense es muy parecida, por ejemplo, a la arqueología, en el que tienes que ir con un pincel capita por capita de 1 centímetro aproximadamente según el doctor, básicamente porque así puedes observar a simple vista de si hay pelos, si hay fibras. Si utilizas una pala o cualquier objeto similar es imposible verlo y te pierdes muchísimas cosas. Incluso se han encontrado hace 2 años huesos de dedos, huesos de un dedo de Miriam, y esto no se vio en la primera excavación precisamente por esta razón, porque se hizo de una manera fatídica. Por otra parte, todos esos objetos de los que había hablado anteriormente, las latas, las bolsas, etc., estaban en una disposición específica, lógicamente. Los investigadores creyeron que era una buena idea cogerlos todos, apilarlos y fotografiar una sola vez esos objetos, en vez de ir uno por uno fotografiando dónde estaban en la escena de crimen, con lo cual contaminaron todo. Además, muchos policías no llevaban guantes, no llevaban ningún tipo de protección para no contaminar las pruebas, con lo cual eran prácticamente inservibles. Las autopsias es otro de los puntos en los que muy poca gente ha incidido durante este caso, y creo que también es bastante importante porque realmente es lo que llevó a la condena de Miguel Ricard en este caso. El doctor Frontela también ha hablado en esta entrevista acerca de las fatídicas autopsias de los propios cadáveres. Estas autopsias habían sido realizadas en el Instituto Anatómico Forense de Valencia en el año 1993, en enero, y estaban dirigidos por el doctor Verdú, pero concluyeron una serie de pautas que sinceramente estaban mal. Hubieron 5 puntos principales: que la ropa y los objetos hallados cerca de la fosa efectivamente eran de las niñas, que la causa de la muerte habían sido por armas de fuego en la cabeza, habían encontrado lesiones traumáticas de menor entidad, que los exámenes habían determinado que sufrieron agresiones tanto vaginales como rectales, y que el estado de los cadáveres confirmaba efectivamente que habían estado 3 meses enterradas. Estas 5 conclusiones serían totalmente desmentidas, a lo que lleva a preguntarse
preguntarse mucha gente si realmente fueron simples errores humanos, que lógicamente puede pasar, la justicia no funciona a veces y tampoco la medicina forense es totalmente inequívoca porque de los humanos no somos perfectos, pero sinceramente creo que hay algo más. Es imposible que hubiese tantos errores. La segunda autopsia fue llevada a cabo por el doctor Luis Frontela. Hay que mencionar que antes de que él pudiese ni siquiera ver los cadáveres, uno de sus compañeros le pidió que firmase un papel para afirmar que los anteriores peritos habían llevado a cabo un buen examen preliminar de los cuerpos. Él al principio se extrañó bastante porque lógicamente no había visto ni siquiera los cuerpos, pero bueno, por puro compañerismo decidió firmarlo, creyendo que lógicamente habrían hecho un buen trabajo, pero nada más lejos de la realidad. Cuando fue a finalmente hacer las autopsias, no podía ni siquiera tomar análisis de muchísimas de las muestras, puesto que habían dado de los cuerpos las manos, también los genitales y las cabezas. Además, a una de las niñas, curiosamente, le faltaba la tráquea y el esófago, pero los otros dos cuerpos sí que presentaban estos dos elementos, con lo cual era bastante raro. Lo primero que vi, que habían desaparecido las cabezas, donde radicaban los disparos por arma de fuego. Caramba, digo, bueno, vamos a ver, yo voy a hacer unas autopsias de algo que ha desaparecido. Las lesiones desaparecidas, manos, dedos, desaparecen. Pero vamos a ver qué me han dejado a mí aquí. A mí me quitaron todas las muestras, porque me pidieron que firmase un documento de que todo lo habían hecho bien, a priori, antes de que yo ni siquiera hubiese emitido mi informe. Yo estoy seguro que ha habido alguien más. Hay una serie de hilos, ¿sí?, que podrían tirarse de ellos, que se tiren. Hay cosas que no concuerdan, que son absurdas, que son irreales. ¿Por qué se tragan lo absurdo? De hecho, los cuerpos también habían sido totalmente lavados y como excusa habían dicho que era para adecentar los cuerpos. Pero esto no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que era una autopsia y que todas las pruebas que pudiesen albergar los cuerpos habían desaparecido. Aún así, hay elementos muy importantes que se encontraron tanto en los cadáveres como en la alfombra. La alfombra o la moqueta fue uno de los elementos que peor estuvieron analizados en la primera autopsia, básicamente porque los primeros peritos no habían visto nada relevante en ella. Básicamente, como dijo Frontela, ellos habían utilizado, por decirlo de algún modo, unas pequeñas muestras en forma de cuadrangular en las que ya se veía a simple vista que no había nada. Es decir, la alfombra estaba totalmente llena de manchas, está manchada, estaba sucia, pero las muestras que habían cogido los anteriores peritos no estaban en esas muestras que se veía que estaban sucias, sino cerca, con lo cual ya se veía a simple vista que no había nada. El doctor Luis Frontela, sin embargo, con su propio dinero pagó una máquina que vino desde Estados Unidos y que le permitió analizar la alfombra en su totalidad como según él debe hacerse, y separó por varios grupos algunos elementos que le interesó. Por ejemplo, él dijo que había sangre que efectivamente era de las niñas, pero también encontró cabellos púbicos que según él podían pertenecer a 7 personas y ninguna de ellas eran los presuntos culpables. Finalmente, en el Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela afirmaron que eran en realidad 15 cabellos, de los cuales pertenecían entre 5 a 7 personas diferentes. Otro de los elementos relevantes que habían dicha alfombra eran muestras de semen que no fueron vistas por los primeros forenses y que de hecho acusaron al doctor Frontela de basarse en acusaciones sin fundamento. A partir de ahí, el juzgado pidió al doctor Frontela que devolviese todos los elementos que había sustraído, entre comillas, y nunca se supo nada más de la alfombra y de ninguna de las pruebas que el doctor Frontela había adquirido. La Casa de la Romana es supuestamente el lugar donde se llevaron a cabo los crímenes y se encuentra, digamos, en mitad de la nada. Está en mitad del campo y no hay ninguna carretera que pueda acceder a ella fácilmente. Simplemente son senderos o caminos pequeños en los que incluso un coche es difícil que quepa. A pesar de las múltiples torturas y vejaciones que sufrieron estas niñas, no se encontró ningún tipo de muestra ni ningún tipo de sangre que pudiera afirmar que este era el lugar del crimen, a pesar de que Miguel Ricart hubiera afirmado que lo era. Sin embargo, sí que se encontró
un pendiente de una de las niñas, pero para el doctor Luis Frontela es prácticamente imposible que este fuese el lugar de los hechos, ya que por mucho que tú limpies un lugar con productos de limpieza, con lejía, etcétera, siempre quedan vestigios, siempre quedan muestras. Pero en este caso no, estaba totalmente vacío y estaba totalmente limpio, no había nada. También ocurre lo mismo en el sendero que conducía desde la casa de la Romana a la fosa donde fueron asesinadas y también enterradas. No había muestras de ningún tipo de sustancias, ni de sangre, ni de nada. Cuando teniendo en cuenta que las niñas sufrieron tantas torturas y tantas heridas, es prácticamente imposible. Es entonces que, recopilando toda esta información, podemos decir que el lugar de enterramiento tampoco fue la fosa en la que finalmente fueron encontradas, por varias razones. En primer lugar, lo que acabo de decir de que no había rastros de sangre. Además, el estado de putrefacción de los cadáveres era muy distante realmente con el tiempo que supuestamente llevaban enterradas. No había rastro de lividez cadavérica. Se encontraron insectos tales como moscas dentro de la zona en la que estaban enterradas, por lo que esos bichos tendrían que haber estado allí desde que fueron enterradas, que prácticamente era imposible. Y las larvas tenían un crecimiento anómalo teniendo en cuenta que llevaban 3 meses allí. Lo más curioso, por decirlo de algún modo, es que también tenían sangre líquida en el cuerpo, lo cual es prácticamente imposible. Retomando la versión de Miguel Ricart, él no había hecho mención tampoco de la herida de la rodilla que presentaba una de las niñas, ni la pérdida de piezas dentales, ni las manchas en su piel que se asemejaban a quemaduras de cigarrillos, tampoco los demoledores desgarros tanto vaginales como rectales que presentaban, y mucho menos lo que confirmó la segunda autopsia, y es que se había practicado la necrofilia con uno de los cuerpos. En cuanto a la investigación policial, también, como hemos visto, hubo muchísimos errores que se cometieron en el levantamiento principalmente de los cuerpos, y también porque no se tuvo en cuenta uno de los testimonios que yo creo que es más importante, y es que cuando he comentado que las niñas se subieron por segunda vez haciendo autostop en otro coche, en el coche blanco de Miguel Ricart y Antonio Anglés, una mujer las vio subirse, pero ella no vio a solo 2 hombres en el coche, sino que vio a 4, con lo cual la policía ignoró completamente a los otros 2 sospechosos, porque esa mujer ni siquiera es nombrada. Juan Ignacio Blanco es una de las personas que más se interesó por este caso y desgraciadamente falleció en el 2019, si no me equivoco. Fue un periodista que se interesó muchísimo en el caso hasta el día de su muerte, y básicamente basó su intervención en una cinta snuff que supuestamente él había visto. En ella supuestamente aparecían 3 hombres pertenecientes al partido del PSOE, que es uno de los partidos políticos más importantes de España. De hecho, nuestro presidente actual es del PSOE, y formarían parte del clan de la Moraleja. Incluso dijo que en este vídeo se presenciaba la muerte de una de las niñas, y sin embargo, cuando las entregó en el juzgado, desaparecieron curiosamente. Hace poco, hace más o menos un año, cuando comencé a investigar, hubo una cuenta en Twitter llamada @calcaser que afirmaba que iba a publicar dichas cintas. Lógicamente, al final lo único que pretendía afirmar era que estas jamás existieron, aunque realmente no se sabe con seguridad. Una de las principales teorías acerca de lo que pudo suceder realmente, ignorando la versión oficial, está relacionada con el Bar España. Era un lugar donde se llevaba a cabo una red de tráfico de personas, especialmente de niños, que surgió a comienzos del 2000 aproximadamente. En él se involucraban personajes muy destacados de la sociedad que supuestamente abusaron de niños, pudiendo estar conectados entonces con el crimen de Alcácer. El juzgado finalmente llegó a buen término con los acusados y los absorbió de todos los cargos, demostrando su inocencia. Hace poco, hace menos de 2 años, a raíz del documental de Netflix, mucha gente se interesó por este caso y muchos intentaron llegar hasta la fosa de la Romana, incluso a la propia casa. En esta fosa se encontró una pareja, una serie de huesos, y pertenecían a las falanges del dedo de Miriam. Esta es una prueba de lo que había hablado anteriormente, del mal trabajo que se llevó a cabo en el levantamiento de los cadáveres. Finalmente llegamos al fin del caso. Sinceramente creo que desgraciadamente nunca vamos a saber quiénes fueron los culpables. Yo sinceramente no creo que un crimen tan atroz y tan perfectamente ejecutado pudiese llevarse a cabo por 2 drogadictos. De hecho, Miguel Ricart fue visto en 2020 en Madrid viviendo cerca de un narcopiso que casualmente está cerca de un colegio, lo cual da mucha seguridad a los padres. Sinceramente creo que ellos no pudieron llevar a cabo solos, al menos, este asesinato.
asesinato. Creo que son o chivos expiatorios o a lo mejor estuvieron relacionados, pero ni de broma participaron ellos solos. Así que sin más, déjenme sus teorías, lo que opinan. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego.